Muy bien, estamos iniciando la sesión número 2 en nuestro curso Evaluación de Inversiones nivel experto. Ahora lo que vamos a ver, estimado, es lo siguiente. Vamos a hacer el análisis de riesgo, pero nos vamos a apoyar en una herramienta, la herramienta es el Crystal Ball. Entonces, vamos a operarlo, vamos a utilizarlo en la sesión del día de hoy y vamos a ver algunos aspectos que son relevantes. Recuerden ustedes que cuando nosotros queremos hacer un análisis de riesgo, es imprescindible que tengamos un modelo financiero. O sea, el modelo financiero nos va a ayudar un montón a la hora de hacer el análisis. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener un modelo financiero. Ese es el requisito. Si queremos hacer un análisis de riesgo, debemos de contar necesariamente con un modelo financiero. Y cuando nosotros hablamos de modelos financieros, lo podemos definir de diferente manera. Un modelo, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, es la abstracción simplificada de una determinada realidad. Es decir, cuando hablamos de economía, se enseña la ciencia económica, se enseña a través de modelos. El modelo más básico es el modelo de oferta y demanda, donde nosotros decimos que la cantidad ofertada, por ejemplo, está en función del precio, ceteris paribus, y la cantidad ofertada, por dicho, la cantidad demandada, también están en función del precio, ceteris paribus. Entonces, a través de los modelos de oferta y demanda, se pretende buscar la interpretación de qué ocurre con el equilibrio de mercado, es decir, ante una situación, por ejemplo, si nosotros estamos partiendo de una situación donde tenemos una determinada oferta y una determinada demanda, nosotros tenemos el equilibrio de mercado, donde tenemos un precio de equilibrio, tenemos una cantidad de equilibrio, y ante un cambio, por ejemplo, vamos a asumir ahora mismo que existe un aumento de la demanda por un incremento de la población. Entonces, si la demanda aumenta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nosotros otra situación de equilibrio, donde la cantidad de equilibrio ha aumentado y el precio de equilibrio ha aumentado. Pero esto no necesariamente va a mantener estático. Si se observa que las empresas que están en el mercado obtienen ganancias, entonces otras empresas van a ingresar al mercado. Es decir, se podría dar el caso de que la oferta también aumente. Luego tienen ustedes un aumento de la oferta y ustedes van a estar ante una nueva situación de equilibrio, U sub 3, y van a tener ustedes un nuevo precio de equilibrio. Entonces, y así sucesivamente, ¿sí? La interacción entre la oferta y la demanda va cambiando a través del tiempo. Y lo básico y fundamental es que los modelos buscan simplificar esta realidad y a través de los modelos explicarla. Nosotros ahora mismo estamos en un área específica de la economía que es las finanzas y lo que nosotros buscamos es a través de modelos, en este caso queremos explicar un proyecto de inversión, un proyecto de inversión. Y al menos en esta primera etapa, el modelo con el cual estamos trabajando es un flujo de caja que ya hemos venido desarrollando clases pasadas. En este caso, sugiero que cuando hablemos de modelos lo representemos de manera matemática, donde tenemos una Y en función de X sub 1, X sub 2, X sub 3, donde Y es una variable dependiente y las X son las variables independientes.
En este caso, la variable robusta de análisis en proyecto de inversión va a ser el valor actual neto, que va a estar en función de, a su vez, otra variable, como por ejemplo, precio, cantidad, costos variables unitarios, costos, costos fijos, ¿sí? Costos fijos y otras más, ¿no? Y a su vez también tenemos que reconocer que, por ejemplo, entre el precio y la cantidad también existe una relación. Porque nosotros sabemos que la cantidad que una empresa vende está a su vez explicada en función del precio. Entonces, nosotros para hacer el análisis lo que tenemos que hacer en primer lugar es formular un No, modelo no, profesor, financiero. disculpe, no se escucha bien, hay ruido, no sé si es de dónde. Sí, denme un segundo. Bienvenidos a la época navideña. Ya están comenzando los cohetes y demás, ¿no? Sí. Denme un segundo, ya va a acabar. Bien, ya tú. Perdón. Ok. Entonces, tenemos que armar un modelo financiero y el modelo financiero puede ser simple, puede ser robusto, pero en primera instancia vamos a hacer modelos simples, ¿sí? Como les mencioné antes, esta es nuestra última clase oficial, pero sin embargo, vamos a tener dos clases adicionales para abarcar otros temas que estaban contemplados en la oferta. Vamos a ver otros temas y al finalizar la clase, Rosana le va a pasar al grupo las fechas tentativas para que pasemos esas dos clases, como habíamos quedado en la anterior sesión, ¿no, señores? Así quedamos, ¿no es cierto? Así es. Perfecto, genial. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mejorar nuestro modelo que hicimos en la anterior sesión. Clic derecho, modelo copiar, crear una copia y le vamos a llamar esa copia modelo, modelo 2, pero más que modelo 2, Crystal Ball, le vamos a llamar. Y lo que vamos a hacer es vamos a eliminar todo lo que habíamos hecho, porque todo esto lo hicimos con herramientas nativas de Excel, así que voy a eliminar todo. Voy a eliminar todo, cosa que solamente me queden las variables de entrada y la variable de salida. Fíjense que la parte de modelo no cambió, esto ya lo trabajamos. Lo que sí, ya vamos a trabajar con un modelo un poco más interesante. Voy a colocar el color rojo. Ok. Entonces, trabajemos con este modelo. Perfecto. Se nos están uniendo. Tenemos nosotros un precio optimizado. Tenemos un precio optimizado. Tenemos el costo variable. Tenemos la cantidad máxima. Pero esta variable la vamos a cambiar, ¿sí? Ya no vamos a modelar la cantidad máxima. Es decir, me voy a ir aquí a mis datos y no voy a tocar la capacidad máxima. ¿Sí? No voy a tocar la capacidad máxima porque recordemos algo, ¿no? Recordemos que Q máxima, la capacidad máxima de producción, está en función a la inversión.
la capacidad máxima de producción está en función a la inversión. Y la inversión está en función a la cantidad de recursos propios que uno pueda tener para poder emprender, o también está en función a cuánto me puedo financiar. Entonces, cuando definimos la capacidad, está en función de la inversión. Entonces, en este modelo que nosotros vamos a hacer ahora mismo, la capacidad no la vamos a tocar porque no vamos a cambiar el nivel de inversiones. Entonces, como no vamos a cambiar el nivel de inversiones, no vamos a cambiar la capacidad. Pero sí vamos a reconocer el precio como variable que incide. ¿Dónde incide el precio? El precio incide en la demanda, ¿no, señores? El precio incide en la demanda. Es decir, que ante un cambio en el precio, se debería sensibilizar nosotros, vamos a sensibilizar la demanda. Es decir, si el precio sube, la demanda va a subir o va a bajar dependiendo de la elasticidad que nosotros definamos. Entonces, me explico. Vamos a nuestro modelo, Crystal Ball, y aquí esta variable va a salir en otro análisis. Vamos a analizar la variable precio, pero vamos a incorporar una variable de decisión, más que, a ver, tengo una consulta. Gracias, Ricardo. Claro, cuando nosotros nos referimos a la inversión, Ricardo, la inversión forma parte del flujo de inversiones solamente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de, recordemos que el flujo de inversiones tiene dos momentos, eh, el momento inicial y el último periodo de evaluación. Aquí aparecen las inversiones con signo negativo, porque es una salida de efectivo. Y al final aparecen las inversiones nuevamente, porque tenemos nosotros el valor terminal, que es el efectivo que nos genera la venta de los activos. Y también tenemos la recuperación del capital de trabajo. ¿Sí? Básicamente esas entradas de efectivo, la recuperación del capital de trabajo y el valor terminal por la venta de los activos fijos. Entonces, lo que decimos es que esta inversión inicial define la capacidad máxima. O sea, la capacidad máxima está en función de la inversión inicial. Y a su vez decíamos que lo que uno va a invertir en cualquier emprendimiento va a estar a su vez en función de los recursos internos, que es el aporte propio, y a los recursos externos, que es el financiamiento con entidades financieras. Entonces, lo que decíamos que nosotros en el modelo que vamos a hacer para Crystal Ball, lo que vamos a decir, ¿saben qué? No voy a meterme con la cantidad. ¿Y por qué no voy a meterme con la cantidad? Porque la cantidad está en función a la inversión y nosotros en nuestro modelo no vamos a cambiar este nivel de inversiones. Lo cual no quiere decir que sea una ley, ¿no? Solamente que lo estamos tomando ahora como un supuesto para efecto de análisis. ¿Quedó más claro, Ricardo? Sí. Perfecto. Excelente. Ahora bien, nosotros en nuestro modelo vamos a colocar diversas soluciones en función de la elasticidad. Entonces aquí voy a colocar una elasticidad de la demanda, asumiendo primero que tengamos una demanda inelástica, 0,2 veces. Y yo quiero de que
Si este precio cambia, si este precio cambia, es decir, tenemos nosotros un precio, tenemos que colocar por aquí, hay que colocar un precio base, por aquí hay que colocar un precio base, aquí hay que colocar PB, precio base, que va a ser el mismo, ¿cómo no? Voy a copiar y aquí voy a colocar el delta porcentual en el precio, ¿sí? Entonces, esta va a ser la variable que vamos a manipular. Este va a ser como el precio final, ¿sí? Ahora mismo, por ejemplo, el delta en el precio, voy a colocar acá símbolo. El delta en el precio va a ser el final menos el base sobre el base. Y este va a ser el precio base. Claramente va a ser cero. Entonces, pero solamente para efecto del ejemplo, le voy a colocar aquí, digamos, 10. ¿Sí? Si el precio es 10, quiere decir un incremento del 4%. Entonces, si el precio se incrementa en 4%, yo quiero saber cuánto es el delta porcentual, cuánto es el delta porcentual de la cantidad, de la cantidad. Y nosotros recordemos el concepto de elasticidad y decía el concepto que la elasticidad se define, la elasticidad de la demanda es el cambio porcentual que experimenta la cantidad ante un cambio porcentual en el precio. Entonces, en este caso estamos asumiendo una demanda inelástica, tenemos el cambio en el precio, nos faltaría el cambio en la cantidad. Por matemática sabemos que la variación porcentual de la cantidad sería igual a la elasticidad de la demanda multiplicada por el cambio porcentual en el precio. Esa sería la fórmula para obtener el cambio en la cantidad. Es decir, que mi cantidad sería igual a qué? A este señor por este valor. Lo cual que significa que si el precio aumenta 4%, la demanda va a caer en 9%. Entonces, ahora estoy asumiendo una demanda inelástica. Si también podría asumir una demanda elástica, digamos, le puedo colocar -3, digamos, -2 ahí. -2. ¿Y qué pasa ahí si es -2? Un incremento en el precio de 4% va a generar que la cantidad se reduzca en -8,8%. Pero por ahora dejémoslos en -0,8. Trabajemos con esa elasticidad. Una elasticidad. Recuerden que la elasticidad tiene signo negativo por la demanda, pero siempre nosotros cuando hacemos la clasificación, siempre expresamos la elasticidad en términos absolutos. Y si es mayor a 1, decimos que la demanda es elástica. Y si es elástica, quiere decir que al consumidor le interesa el precio. Pero si ese numerito es menor a 1, quiere decir que es inelástica. Al consumidor no le importa mucho el precio. Bien. Ahora, ¿cuál es la lógica? ¿Qué es lo que quiero mostrar ahora mismo? Lo que quiero demostrar es el modelo económico que me dice que la cantidad demandada está en función del precio. Primer elemento. Eso quiero modelarlo. Que la demanda está en función del precio. Ahora, ¿con qué fuerza cambia la demanda ante cambio en el precio? Eso lo va a definir la elasticidad. La elasticidad va a definir cómo un cambio en el precio va a impactar en un cambio en la demanda. Pero si el precio, por ejemplo, si el precio
no experimenta cambios, tampoco va a existir cambios en la demanda si el precio no experimenta cambios. Pero lo voy a dejar nuevamente con 10 con alguna finalidad. Ahora miren, ¿qué debería pasar que si el precio aumenta? Si el precio aumenta a 11, notan que el van no cambia, ¿no? ¿Sí? Si cambio, si cambio el precio, el van no cambia el van. Y eso es porque tengo que hacer una nueva vinculación con datos. Ahora datos, en un principio, vean que el precio venía del modelo, ahora tiene que venir de nuestro modelo de Crystal Ball, porque estamos modelando con Crystal Ball. Si coloco este número, va a venir ahora de nuestro modelo de Crystal Ball. Ahora sí, miren, ahora sí, va a haber cambio. Por ejemplo, si lo aumento a 11, sube, 12, sube, y si lo mantengo igual, no hay absolutamente ni un cambio. Se mantiene el van inicial. Pero, ¿qué sucede? Que si aumento 10, ¿sí? Estoy asumiendo un ceteris paribus, es decir, si aumento a 10, todo lo demás permanece constante. Pero ahora va a pasar algo. Si aumento a 10, efectivamente va a aumentar mi ingreso, como puede bajar mi ingreso. O sea, va a aumentar o puede bajar mi ingreso. No lo sabemos eso. En este caso estamos partiendo de 9,58 y hemos aumentado a 10. Pero, ¿qué sucede? Si aumento 15, vean que mi ingreso sigue aumentando. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi demanda fuera muy elástica? Si mi demanda es muy elástica, la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Será que un incremento en el precio se torna en un incremento en el van? Si mi demanda es altamente elástica, ¿será que un incremento en el precio se traduce en un incremento en el van? ¿O va a depender de qué tan elástica es la demanda? ¿Qué dicen ustedes, señores? Va a depender de la demanda. Correcto, ¿no? Va a depender de qué tan sensible es la demanda. Entonces, la idea es que nuestro modelo refleje esa sensibilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, estamos trabajando ahora mismo con la variable de precio. Ahora mismo vamos a trabajar con las otras variables. Vamos trabajando con la variable de precio. Por ejemplo, me voy a datos, fundamentalmente ingresos. Esta es mi demanda actual, mi demanda satisfecha. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a modelar esto, es decir, voy a colocar acá igual a que a mi demanda satisfecha por uno más. ¿Uno más qué? Más el cambio que va a sufrir mi cantidad demandada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora mismo? Lo que va a pasar es que si nos vamos a nuestro modelo Crystal Ball, por ejemplo, lo voy a dejar como estaba antes para que me sigan el análisis. Bien, vamos a trabajar con un precio optimizado de 9,58, ¿sí? Ese es el precio optimizado que sacamos en otra sesión. Y este va a ser nuestro van inicial. Bien, ahora este es nuestro van inicial. Recuerden que en el modelo que trabajamos la anterior sesión,
Si no, no vamos a tocar la capacidad, vamos a trabajar con este precio optimizado. Ahora bien, si mi demanda, yo le decía, si fuera, por ejemplo, altamente sensible, digamos menos 6, y estamos partiendo de un precio de 9 y usted lo quiere incrementar a 12, ¿qué va a pasar con el BAN, señores? No es viable. Queda negativo. Queda totalmente negativo, ¿no? Pero si lo bajo, quizás 9, ¿sí? Entonces, quizás 8,5. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando aquí? Que si la demanda es altamente sensible, no necesariamente un incremento en el precio se va a traducir en un incremento de mi rentabilidad, expresada en términos absolutos. Pero si mi demanda, por ejemplo, fuera 0,2, una demanda inelástica, ahí sí quizás un incremento a 15 se va a traducir en un incremento del BAN porque estamos ante una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que al consumidor no le interesa mucho el precio. Entonces ya nuestro modelo ya está reflejando eso. Ahora falta vincular las otras variables. Por ejemplo, riesgo país. Este riesgo país que tenemos ahora mismo, aquí está riesgo país. Este riesgo país tiene que venir del modelo Crystal Ball, ¿sí? Este costo variable tiene que venir del modelo Crystal Ball. Los gastos administrativos tienen que venir del modelo Crystal Ball. Los gastos comerciales tienen que venir del modelo Crystal Ball. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos ahora estas 5 variables vinculadas, ¿sí? Vinculadas. Entonces, tenemos un modelo muy sencillo donde tenemos que el valor actual neto está en función del precio de venta, del costo variable unitario, está en función del riesgo país, ¿sí? Está en función de los gastos comerciales, está en función de los gastos de administración. Y no solamente eso, también estamos considerando que la demanda está en función del precio y la fuerza, ¿sí? O la sensibilidad que tiene la cantidad demandada en función del precio, es decir, un pequeño cambio del precio, ¿cuánto afecta la cantidad demandada? Eso lo va a definir la electricidad que nosotros tenemos como una variable de mercado. Una variable de mercado porque está en función a la conducta del consumidor. Pero como bien lo decía algún colega en otras clases, nosotros, profesor, a través de marketing podemos hacer que nuestra demanda sea inelástica. Claro, podemos incidir, claro que sí, a través de estrategias de posicionamiento, ¿no? Es decir, posicionarnos en la mente del consumidor. Por ejemplo, en marcas de auto, cuando pensamos en Toyota, por lo menos acá en Bolivia, si es Toyota, lo asociamos con durable, lo asociamos con calidad, digamos, ¿no? Y
Cuando uno ve, por ejemplo, y uno escucha, ok, producto chino, generalmente no lo asociamos con calidad, independientemente de que si la tenga o no. Entonces, a eso me refiero como una variable que está en función a la demanda. Ahora, con marketing podemos revertir eso. Claro, claro, no va a ser una tarea fácil, ¿no? Que los productos chinos sean conseguidos en el mercado como de calidad. ¿Sí? Debería ser una estrategia de país, ¿no es cierto? Y va a demorar sus años. Entonces, no se puede cambiar, considero, de forma muy rápida la percepción o el posicionamiento que tiene un producto o un servicio en la mente del consumidor. Entonces, es por eso que las estrategias de posicionamiento son de largo plazo, porque posicionarse en la mente del consumidor con un concepto determinado lleva años, ¿no? Bien, hasta aquí, señores, ¿se entiende la lógica del modelo que hemos armado? Sí, profesor. Sí, Perfecto, todo bien. muy bien. Una vez que tengamos el modelo armado, vamos a explorar las opciones que nos da el Crystal Ball. Antes de ver eso, escuchemos a la consulta de Daniel. Adelante, Daniel. Buenas noches, Licen. No, de lo que acaba de mencionar en la mente del consumidor, ¿no? Que lleva años, ¿no? Analizar y todo eso. Yo escuché también acerca del estudio de la mente del inversor, no sé, de las finanzas conductuales. ¿Usted sabría algo, digamos, sobre eso? Digamos, yo escuché nomás de eso, digamos, la mente del inversor. Muchas gracias, Daniel. Y acá, si tengo acá un colega que sea economista, ¿no? Pero ustedes recordarán que hace unos años los ganadores del Premio Nobel de Economía fue, fue precisamente con estudios de las conductas de los mercados, o sea, cómo actúan las personas, ¿no es cierto? Las conductas, y de hecho, ¿no? De hecho, los inversores tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, si hablamos al final del día todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos teoría de inversión, están los analistas fundamentales. Los analistas fundamentales, generalmente, su foco, su horizonte de inversión es largo plazo. Estos analistas fundamentales, primero que hacen un análisis financiero de la empresa, ¿sí? Calculan el precio de la acción, el valor intrínseco de la acción, ven indicadores, ¿sí? Proyectan el futuro y con base a eso adoptan una postura de compra o de venta. Pero sin embargo, los analistas, y tengo una pregunta de Alex, ahora mismo les respondo, pero sin embargo, los analistas técnicos, ¿sí? Los analistas técnicos, que va a lo que decía el colega, los analistas técnicos buscan predecir el futuro comportamiento del precio de forma diaria. Aquí están lo que hacen trading. El precio sube, el precio baja, sube. ¿Y qué es lo que buscan ellos? A través de modelos, a través de modelos de pronósticos, y gran parte de ellos, pronósticos, bueno, donde pronostican el precio, cómo va a estar el precio en función del tiempo, y usan los modelos de serie de tiempo, pero fundamentalmente lo que ellos buscan es cómo va a comportarse la conducta de las personas, ¿no? La conducta de las personas más allá de la situación actual de la empresa, más allá que los números, conductas de las personas, la oferta y la demanda en el mercado, ¿no? Va por ahí. ¿Contribuye a su pregunta, estimado?
Sí, dicen, sí, sí, era más o menos así, digamos que ya es algo más, aparte de financiero, ya temas psicológicos, ¿no? De los inversores y todo eso. Sí, sí. Totalmente. Gracias, Licen. Muchas gracias. Bien, aquí tengo gracias a usted por preguntar. Ahí Alex dice, buenas noches, profe. Una empresa multiproducto tiene 70 productos de líneas. Tenemos ok, tenemos que hacer ese análisis para cada producto o las ventas totales o cantidad por línea. Esto es para sacar mi precio de venta y costo de venta. Perfecto. En realidad, en realidad el análisis del Crystal Ball lo podemos analizar por etapas, ¿sí? Por etapas. ¿Me explico? Cuando yo les hablaba de modelo, usted puede hacer un modelo general. En el caso de usted, por ejemplo, un van en función de todos los precios, es decir, desde P sub 1 hasta P sub T, ¿no? P sub T. Primer modelo, modelo uno. Modelo 2, el van, el van en función del costo variable uno hasta el costo variable T. Es decir, en este modelo, ¿qué pretendo ver? ¿Cuál de mis productos tiene un precio que más afecta al van? Por una parte, y acá pretendo ver cuál es el costo más relevante. Y fundamentalmente en esto, ¿no? Y también el mismo análisis usted lo puede hacer con la mezcla de ventas, con la mezcla de ventas, es decir, el van en función de Q1 hasta Q sub T. Y también podría ser ya un modelo general donde su van esté en función de los precios, ¿sí? De todos los costos variables y de la cantidad. Es lo que hablábamos ya de modelos más robustos. Debería trabajar con estas variables, ¿sí? Ahora bien, usted puede decir, ¿sabe qué, profesor? Pues yo quiero un modelo en realidad muy simple, no quiero un modelo de tantas variables. Entonces, si quiere usted un modelo bien simple, otra forma de trabajar también es trabajar con precios promedios ponderados. Precios promedio ponderados. Y trabajar con costos variables ponderados. ¿Sí? Y trabajar con una cantidad global. Es decir, de todos sus precios usted saca un promedio ponderado, de toda su cantidad saca usted un costo variable ponderado. Esto es para tener un modelo más pequeño, más manejable, ¿no? Pero puede optar por ambos. En lo particular, ¿qué recomendaría? Hacer ambos análisis, ¿no? ¿Sí? Hacer ambos análisis. Esa sería mi respuesta, estimado Alex. Juan, buenas noches. Y ahí se podría tomar en cuenta también Pareto para no solapar productos que concentran una gran cantidad del volumen comercial. Claro, claro que sí, porque al final del día eso se cumple generalmente en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Enfocarme en los números grandes, ¿no? En aquellos productos que más contribuyen a la rentabilidad, identificarlos. Una tarea que toda empresa debería hacer, ¿no? ¿Correcto? Y muchas gracias. Muy bien. Entonces, gracias a ustedes, muy bien. Una vez que tengamos el modelo, el modelo que sea pequeño, en este caso, el objetivo es aplicar la herramienta, entender la lógica de herramienta.
Voy a habilitar el Crystal Ball. Lo voy a habilitar. Voy a ir a opciones, complementos. Voy a ir a complementos com, ir y habilito el Crystal Ball. Muy bien. Ahora, vean que el Crystal Ball tiene un conjunto de comandos, opciones, y para efecto de análisis de riesgo, se sugiere primero hacer una simulación, o más que una simulación, yo diría un análisis determinístico, en primer lugar, un análisis determinístico, y en segundo lugar, un análisis probabilístico. Me explico. Análisis determinístico lo hacemos con la herramienta Tornado. Usted da un clic en la herramienta Tornado y vamos a cargar la variable de salida, que en este caso va a ser el van, aceptar. Usted carga la variable de salida. Luego me dice agregar rango. Y usted en agregar rango coloca todas las variables de entrada, le da aceptar y aparecen las variables de entrada. En este caso tan solo son 5. Damos siguiente y, por ejemplo, aquí me dice, ¿quiere su respuesta en un nuevo libro o en el libro existente? Nosotros le vamos a decir en el libro existente. Luego me dice, rango de prueba. Entonces, lo que hace el Crystal Ball, por ejemplo, el Crystal Ball analiza el van, el van, lo analiza, por ejemplo, en función del precio. El van lo analiza en función del precio. Y lo que hace el Crystal Ball, hace un análisis unidimensional. ¿Por qué unidimensional? Porque analiza Y en función solo de X, ceteris paribus, es decir, todas las demás variables permanecen constantes. Y lo que hace el Crystal Ball, le suma 10% a esa variable y le resta 10% a la variable. Es decir, le suma y le resta 10%. Y anota resultado. Pero no solamente es ese rango, uno puede cambiar un rango personalizado. Pero no dejemos nosotros en menos 10 y más 10. Y cuando el Crystal Ball dice aquí, 5 puntos de prueba, sucede que ese rango de variación entre menos 10%, 10%, primero iniciamos con 0%, o sea, sin cambios, luego hace un aumento de 5%, luego hace una reducción del 5%, es decir, que a la variable de precio, primero le va a aumentar 5, luego lo aumenta a 10, luego le quita 5, luego le quita 10, a eso se refiere a los puntos de prueba. Y nosotros vamos a generar ambos. Acá me dice, ¿qué gráfico quiere ver? Yo quiero ver el tornado, pero también quiero ver el spider. Doy un clic en el spider para que te me lo muestre. Y en esta parte de aquí, me dice mostrar las 20 variables. Es decir, como bien lo decía en su intervención por mensaje,
Alex, si mi modelo tiene muchas más variables, entonces usted le puede decir solamente muéstreme las 20 más importantes. Muéstreme solamente las 20 más importantes. Entonces, una vez que usted ha hecho eso, lo que le dice al Crystal Ball, lo que le dice el Crystal Ball, ¿sabe qué? Ejecútelo. Por ejemplo, aquí la variable que tiene menos incidencia es los gastos administrativos, pero veamos a ver si está bien esa variable. Quiero dar una revisada. A ver, veamos a ver si está vinculado. A ver, si los gastos administrativos, por ejemplo, aumentasen o bajaran a uno, fíjense que tenemos un problema ahí, ¿no? Vea que la parte de los gastos administrativos, si le coloco uno, no cambia el van, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted hace Crystal Ball y le aparece esta variable, fíjese que está al final y sin color, quiere decir, o es que la variable no impacta, cosa que no creo, o es que la variable no está vinculada. En nuestro caso es porque la variable no está vinculada. Entonces, al hacer nosotros el tornado, podemos ver si nuestro modelo está correcto o tiene algunas fallas. En este caso, tiene fallas y lo que vamos a hacer es corregir esas fallas. Nos vamos a ir a datos y esta cantidad tiene que venir de modelo, pero tiene que venir de modelo de Crystal Ball. Ahora sí, fíjense que ya todas vienen de Crystal Ball. Ahora sí, nuevamente voy a corregir ese error. Voy a hacer nuevamente tornado. Siguiente, todo quedó ya guardado. Siguiente. Y le doy ejecutar nuevamente. Me pide que ya usted lo hizo. ¿Quiere eliminar? Sí, quiero hacerlo de nuevo. Le digo. Perfecto. Y noten ustedes que ya apareció los gastos administrativos. De hecho, es importante, tiene un tercer lugar. Entonces aquí tenemos el BAN y lo que está haciendo el Crystal Ball me está mostrando cuáles son las variables que más afectan al valor actual neto desde la que tiene mayor impacto a la que tiene menos impacto. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos por parte. Interpretemos esto. Primero, vamos con la interpretación visual. La parte visual me dice que me está ordenando. Bueno, ¿por qué se llama tornado? Porque fíjense que realmente la forma es un tornado, ¿no? Esa es la lógica. Me está mostrando que la variable precio es la variable que más impacta al valor actual neto. Es la que más impacta. La segunda variable que más impacta son los costos variables. La tercera es los gastos administrativos. La cuarta, los gastos comerciales. Y finalmente, el riesgo país. Ahora bien, eso en cuanto a la parte visual. En cuanto a los colores, si el color azul
está a la derecha, significa relación directa entre la variable de entrada y la variable de salida, entre la X y la Y. Por ejemplo, en este caso, observen que existe una relación directa entre el precio y el banco. ¿Qué quiere decir directa? Que si sube el precio, entonces, ¿qué pasa con el ban? Aumenta, ¿no es También cierto? sube. Correcto. Pero sin embargo, el rectángulo azul en el tema del costo variable está a la izquierda. Claro, porque si sube el costo variable, nosotros sabemos que eso lo que va a hacer es que el ban baje. ¿Correcto? Entonces, fíjese que esa relación inversa se da con todos estos ítems. Ahora bien, aquí hay un tema interesante. Eso en cuanto a la parte visual, así generalmente lo explico. Pero si ya vamos a la parte numérica, ya si nosotros queremos profundizar un poco más, expliquemos los números, expliquemos estos dos extremos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Este rango de variación, recuerdan nosotros que teníamos un precio base, ¿no? Nosotros teníamos un precio base que partimos del 9,58 era el óptimo. Hemos modelado el precio óptimo, 9,58. ¿Y qué es lo que hace el Crystal Ball a ese precio 9,58? Le sube 10%, ¿sí? Y sería este valor. Le resta 10% y sería este valor. Y lo que ve usted acá arriba sería dónde quedaría el ban. Ven que el ban, si el precio baja, el ban está reduciendo, está a este lado, ¿no es cierto? Pero si el precio sube, también el ban sube. Ahora, si nosotros hacemos el mismo análisis, pero con el costo variable, recuerden ustedes que el costo variable era 3,5, ¿no? Era 3,5. ¿Qué es lo que hace el Crystal Ball? ¿Cómo lo analiza? El 3,5, el Crystal Ball lo ubica en el centro. Es decir, el 3,5, el Crystal Ball lo ubica aquí. Ahí lo ubica. Y luego a ese 3,5, el Crystal Ball aquí le reduce 10%. Es decir, por 1 menos 10%. Eso es lo que hace el Crystal Ball. Y aquí le sube 10%. Es decir, 3,5 por 1 más 10%. De esa manera llegamos a estos números. Ahora, si en mi costo variable se reduce de 3,5 a 3,15, lo que hace Cristabol es ver qué pasa con el ban. Claramente el ban aumenta. Pero si el costo variable aumenta a 3,8, ¿qué pasa con el ban? Se reduce. Señores, ¿se entiende la explicación matemática de cómo se genera el gráfico? Sí, igual, ¿no? La parte derecha es los signos, es directo y, ¿no? Correcto, Ah, sí, sí está correcto. excelente. Ahora veamos algunas cuestiones. Noten que el precio y el ban tienen una relación directa en este caso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos ante un producto con una demanda muy elástica? Una demanda muy elástica. Le he colocado -10 a propósito, ¿ya? Y nuevamente
Y nuevamente voy a hacer el freestyle ball. Nuevamente. Siguiente, siguiente. Pero que lo voy a hacer que me lo bote en un nuevo libro. ¿Ya? Y lo voy a ejecutar. ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Se puede volver a repetir? Claro. No voy a ser tan exagerado, le voy a colocar menos 5. Y voy a correr nuevamente el freestyle ball. Análisis tornado. Solo cambié la electricidad. Siguiente. Siguiente. En el libro existente. Porque lo veamos. Sí. ¿Qué observan con el precio? Que ahora tiene una relación inversa, totalmente inversa, ¿no, señores? Sí. Correcto. Ahora contrátenlo nuevamente. Nuevamente. Le voy a bajar un poquito más. No le voy a hacer tan sensible. Voy a colocar, por ejemplo, -3. Vamos a ver si tenemos un cambio. Nuevamente. Siguiente. Siguiente. Ejecutar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si tenemos nosotros una demanda altamente sensible, ahora mira, le voy a colocar -2 o -1,1. Ahí. Veamos cómo quedaría para que saquemos una conclusión. Siguiente, ejecutar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué notamos? ¿Qué evidenciamos? El precio tiene una relación directa nuevamente. Correcto, ¿sí? El precio tiene una relación directa, ¿no? Pero en la medida de que aumenta la elasticidad, vean los tamaños. Ahora voy a volver nuevamente a la electricidad que estaba antes. Estábamos trabajando con una demanda inelástica de menos 0,8. 0,8. No es un cambio considerable, ¿no? Correcto. Con el 0,8, ¿no? Veamos nuevamente a ver. Para terminar con la conclusión de este ejercicio que estoy tratando de desarrollar. Un segundo. Pam. Acá voy a colocar el banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que el BAN, el valor actual neto, en función del precio, es decir, que si aumenta el precio
el BAM va a subir. En realidad, esto va a estar en función de la electricidad, ¿no es cierto, señores? Si la demanda es elástica, mayor a 1, digamos como 1,5, 2, que nosotros hemos visto, podríamos encontrar la frontera, digamos, el límite, pero lo que sí, la lógica es, mientras más elástica sea la demanda, esto no se va a cumplir, ¿correcto? Esto no se va a cumplir porque si la demanda es muy elástica, un incremento del precio va a generar que el valor actual neto, en lugar de subir, se reduzca. ¿Cuándo se da eso? Cuando la demanda es generalmente inelástica, ¿no? O alrededor del 1. Pero ya cuando es 1,5, 2, en términos absolutos, la demanda se torna elástica, en consecuencia, un incremento del precio va a ser desfavorable para la rentabilidad del proyecto. ¿Se entendió, señores, el mensaje? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿para qué hacer tornado? ¿Para qué hacer tornado? ¿Para qué hacer sensibilidad? Gracias, Enrique. Primero, esto me va a decir cuáles son las variables más sensibles, cuáles son las variables que debo prestar atención. Ya sabemos que la variable más crítica siempre va a ser la variable de precio. Entonces, todo lo concerniente a esta variable hay que estudiarla. Hay que estudiar esta variable porque es una variable que pega mucho a la rentabilidad del proyecto. Y una vez que usted la identifique, sepa que es importante, tenemos que mitigarla, mitigar. Mitigar es plantear acciones para que esta variable no nos pegue muy fuerte. Generalmente, desde el punto de vista de la economía, toda empresa debe buscar que el precio que la empresa cobra genere valor para el consumidor. Y en términos económicos, valor significa que el cliente paga un precio, pero que él esté dispuesto a pagar más por el producto. Es decir, aquí tenemos un precio máximo. Y todo esto se llama excedente del consumidor. Si usted fija un precio que genere valor, y si sabiendo que esta variable impacta mucho en su proyecto, entonces si usted fija un precio y genera valor, usted tiene la posibilidad de subirlo. ¿Sí? Puede subir precio, porque está cobrando un precio que genera valor. Esto, por ejemplo, en economía, es el tema del excedente, lo utilizan los economistas de por qué los diamantes tienen un precio muy elevado y por qué el agua tiene un precio muy bajo. Y los economistas ahí, por ejemplo, referencia a Michel Parkin, cuando él explica, no solamente él, este es un clásico de economía y los colegas que dan la materia se van, no me vas a mentir, es un clásico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diamantes, la gente paga un precio elevado por ellos, paga un precio elevado, pero tiene poco excedente, porque el precio es tan elevado que solamente muy pocas personas están dispuestas a pagarla y se aproximan al máximo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del agua, por ejemplo, y lo comparamos con los diamantes, seguramente tenemos una
una relación totalmente diferente. Si nosotros graficamos una curva de demanda, nosotros pagamos poco por el agua. P sub 0, Q sub 0. Pero sin embargo, estaríamos dispuestos a pagar mucho más por ese bien. Entonces, el precio del agua genera un gran excedente en el consumidor. En cambio, el precio de los diamantes genera solamente un pequeño excedente en el consumidor. Entonces, en la medida de que nuestros precios generen excedente, tenemos la posibilidad de subirlos. Primer elemento. Entonces, paso número 1, reconocer que la variable es importante. Paso número 2, fijarla, hacer un estudio con base a la demanda, con base a la competencia, con base a mis costos y a la propuesta de valor que nosotros pretendamos ofrecer al mercado, siempre buscando que el precio genere excedente. Ahora, en el tema del costo variable, por ejemplo, si el costo variable es una variable sensible, sabemos que es sensible, entonces tendríamos que hacer otra simulación, ¿sí? Tendríamos que hacer otra simulación. Dentro de la otra simulación, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que analizar el BAN, ¿sí? Analizar el BAN, pero más que el BAN, quizás podría ser un modelo más aislado, donde solamente analice el costo variable unitario en función de qué? En función del precio de los insumos, ¿sí? En función del precio de los insumos, para ver cuál es el insumo más relevante. Insumo 1, insumo 2, insumo 3. Y uno dirá, pero profesor, es fácil identificar el insumo más relevante. ¿Para qué voy a usar Crystal Ball para modelar? O sea, no tiene sentido si eso lo puedo ver a simple vista. ¿Y cómo lo puede ver eso? Porque yo sé mi precio de compra, por ejemplo, mi precio de compra, el precio de compra del insumo 1 es 10, el precio de compra del insumo 2 es 20, el precio de compra del insumo 3 es 30. Eso lo puedo ver, profesor, a simple vista. Yo sé que obviamente el insumo que pago más por él es el insumo más sensible. Claro, pero muchas veces no es tan evidente porque no solamente depende del precio de compra, va a depender también del requerimiento, es decir, cuánto usted ocupe del insumo. Por ejemplo, asumemos que todo esto está en kilogramos. Si del insumo 1, que usted paga 10, pero ocupa 2 kilogramos, aquí paga 20, pero ocupa solamente 0,5 kilogramos, aquí usted paga 30 y ocupa tan solamente 0,20 kilogramos. Entonces, la sensibilidad no está asociada al importe monetario, es solamente una parte de la verdad. En realidad, cuando uno lo modela esto, modela los precios, solamente los precios, ya en el modelo mismo, ¿qué es lo que hace el modelo? Hace el producto. En el modelo hace el producto y puede ser que lo que aparentemente era más sensible termina siendo menos sensible, porque este va a ser el insumo más relevante, no tanto por su precio, sino por la cuantía de la cual se utiliza. ¿Se entiende, señores? Sí, profe. Perfecto, gracias, Alex, gracias. Bien,
Entonces, ¿para qué conocer el insumo más relevante? Gracias, Enrique. ¿Para qué conocer el insumo más relevante? Para, ¿Para qué conocer el insumo más relevante? Para plantear acciones de mitigación, ¿sí? Miren qué interesante, ¿no? En la tarde, en la tarde estaba viendo un tema de costo ganadero, ¿sí? Estaba viendo el tema de costo ganadero y lo que nosotros estamos viendo en el costo ganadero, ustedes saben que al animal se le da insumo, se le da insumo cuando un animal está confinado, eh, está en un espacio reducido, con la idea de que no se desplace mucho y se le da alimento al animal, ¿sí? Se le da alimento balanceado, existe un proceso, se consume mano de obra, se consume insumos, se utilizan horas máquina y el chiste es que cada mes el animal tiene un incremento, un delta en kilogramos, pero también tiene un delta en costo. Entonces, el incremento marginal en peso tendría que ser mayor que el incremento en costo. Entonces, usted al animal lo está alimentando mes a mes y espera que aumente su ganancia de peso, ¿sí? Ganancia de peso. Llega a un punto óptimo y luego ese rendimiento, este rendimiento marginal, por si acaso no es absoluto, la ganancia en peso ya marginal se reduce, es decir, el incremento que se da en costo va a ser mayor que la ganancia de peso del animal. En consecuencia, ese es el momento de la venta. Ese es el momento de la venta. ¿Y por qué traigo este ejemplo a lo que estamos hablando ahora mismo? Sucede que precisamente el hecho de trabajar en confinamiento ha hecho que muchas empresas ganaderas, pese a la sequía, por ejemplo, que existen, esos animales siguen engordando, pero sin embargo, los animales o los modelos de negocio donde el animal está en campo abierto, cuando está en campo abierto, su alimentación va a estar en función fundamentalmente de los factores climáticos, es decir, la lluvia, porque esos animales pastorean, o sea, pastean, consumen pasto, la tierra. En consecuencia, dado los cambios climáticos que tenemos ahora mismo, existen sequías, esos pues animales se mueren. Entonces, si nosotros sabemos que la alimentación es un factor crítico en el negocio, debo idear modelos de negocio que mitiguen mi riesgo ante problemas como por ejemplo las sequías. Entonces, este tipo de negocio o de modelo de negocio de confinamiento mitiga, claro que sí, los problemas climáticos. Entonces, el mensaje central es que una vez que usted identifique el factor crítico de costo, debe tomar acciones para que esa variable no le impacte tanto. Muchas veces el costo o la variable va a depender, usted va a tratar de controlar precio, ¿sí? ¿Y cómo controlo precios? Generalmente, si soy una gran empresa, puedo hacer contratos a futuros o puedo hacer estrategias de integración hacia atrás. Por ejemplo, aquí en Bolivia, algunos ingenios azucareros tienen sus propios cañaverales. Es decir, se están integrando hacia atrás, se están volviendo su propio proveedor. Eso con la finalidad de tener estabilidad en los precios. Pero no solamente el problema de las empresas son los precios. Me explico. En el tema, por ejemplo, de las aceiteras,
que utilizan el girasol. Entonces, existen productos que el precio lo define el mercado. Estamos hablando de los commodities. El precio lo define el mercado. Entonces, si el precio lo define el mercado, al menos me aseguraré de la cantidad. Es decir, negociar con los productores que me aseguren el volumen necesario de insumos para que no pare mi producción. Se entiende, señores? Y ya la variable de precio la podré coberturar con estrategias a través de instrumentos derivados, ¿no es cierto? Ya es parte de otro tema, ¿no? Pero ¿se entendió el mensaje, señores? Sí, profesor. Muy bien. Profe, Ahora, una consulta. adelante, Limber. Eh, 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 por ejemplo, en el tema de la econometría, los multiplicadores determinan el impacto, digamos, de mover una variable x1, x2, x3 y el impacto en la variable y. Eso podríamos decir que sería la elasticidad. De hecho, así lo explican, ¿no, Oliver? En econometría, ¿sí? El cambio que puede tener, correcto, Limber, es correcto su apreciación. Ah, ya. Ok, gracias, gracias, profe. Excelente. Ahora, ustedes siguen con el análisis, seguimos con el análisis, y la idea, tenemos, por ejemplo, los gastos administrativos. ¿Es una variable sensible? Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis a detalle del ER, el estado de resultados, tenemos ventas, tenemos costo de venta, tenemos los gastos operativos, y si sabemos que los gastos administrativos son relevantes, en los reportes tendría que hacer un análisis del mayor. Debería pedir el mayor, el libro mayor de los gastos administrativos. Y cuando haga mi reporte, tendría que primero identificar cuáles son los gastos administrativos más relevantes. Generalmente es sueldos y salarios, ¿sí? Sueldos y salarios, pero luego ir bajando e ir cuál es el más relevante, el número 1, número 2, número 3, número 4, y hacer seguimiento a través del tiempo. Tengo que ver cómo se comporta la variable para identificar, por ejemplo, cambios abruptos para poder generar acciones de corrección. Aquí, por ejemplo, en el tema de los gastos administrativos, sí o sí se tiene que trabajar con base a presupuesto. Porque si usted no presupuesta, si uno no presupuesta, cualquier salida de dinero está bien. O sea, sale este poquito, está bien. Sale este monto más elevado, está bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo planeado, o sea, yo no tengo parametrizado cuánto es realmente lo que es normal. Entonces, todas las empresas tienen que hacer un análisis con base a presupuesto, claro que sí. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos haciendo los análisis de manera mensual, tenemos enero, tenemos febrero. En el análisis que hacemos, por ejemplo, acá vendimos 10, acá vendimos 12. Hacemos una comparación, ¿qué pasó del delta, ese 2? Hacemos una comparación con respecto al mes anterior. Primer análisis. Segundo análisis. Hacemos una comparación con febrero, pero del año pasado. El año pasado vendimos 8. Ah, caramba. Entonces, con respecto a enero hemos incrementado 2 y con respecto a febrero del año pasado hemos incrementado a 8. Y el segundo análisis. Y el tercer análisis es precisamente con la proyección. ¿Cómo andamos con la proyección? Ah, la proyección decía que iba a ser 11. Ah, perfecto. Entonces, algo pasó en el mercado, algo estamos haciendo bien, que es 11. Entonces, tenemos que a partir de la información nueva, ya se va ajustando la proyección. Entonces, la proyección se ajusta
mes a mes, porque el nuevo dato que antes era una proyección, ya, era un dato, ya ahora es un dato cierto, ese dato me sirve para corregir la proyección futura. Y es por eso que cada vez estamos haciendo estos tres análisis, con respecto al periodo anterior, con respecto al mismo periodo del año anterior y con respecto a la proyección, y siempre andamos corrigiendo la proyección. Esto con la finalidad de controlar todas estas variables. Entonces, la finalidad del análisis tornado es, uno, identificar la variable más sensible, y dos, no quedarse ahí, sino ir un paso más adelante, planteando acciones de mitigación o de control a las variables que más afectan. Ahora, el spider, que, que generalmente lo cambio por este de aquí, me parece más visual. El spider me mide exactamente lo mismo, solo que desde una perspectiva a través de rectas, donde si la variable no tiene pendiente, quiere decir que la variable no nos impacta mucho. En la medida de que la variable vaya aumentando en pendiente, es decir, mientras más pendiente tenga, la variable es más sensible. Mientras más pendiente tenga, es más sensible. Por ejemplo, si tenemos ahí dos rectas, o hemos dicho, si tenemos, claro, dos rectas, aquí tenemos L1, tenemos L2. La pendiente de L2 es mayor que L1. Y recuerden que la pendiente se define como el ángulo de inclinación de una recta respecto a un plano. Acá tenemos un ángulo de inclinación y acá tenemos otro ángulo de inclinación que es mayor. Las pendientes pueden ser positivas o negativas. Si las pendientes son positivas, indican que la relación funcional de Y en función de X, lo que quiere decir que si este señor aumenta, Y también aumenta. Pero no siempre las relaciones tienen que ser o van a ser directas. También claramente pueden ser inversas. La interpretación es exactamente lo mismo. La única diferencia es que me está indicando una relación Y en función de X, donde que si X aumenta, Y va a bajar. Entonces lo que me está mostrando es la relación inversa que existe entre Y y X cuando tenemos rectas con pendiente negativa. Aquí, por ejemplo, claramente la variable que más impacta es el precio de venta y tiene una pendiente positiva. La segunda variable es esta, miren señores, y es el costo variable. La tercera es los gastos administrativos. La cuarta, los comerciales. Y finalmente tenemos el riesgo país como la variable que tiene menor impacto. Señores, ¿se entendió cómo utilizar e interpretar el tornado y el spider? ¿Y para qué nos sirve? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, a esto se lo llama análisis determinístico porque uno determina los cambios. Fíjense que en ninguno de los casos he usado probabilidades. En ninguno de los casos no hemos usado probabilidades. Entonces, primero hacemos el análisis determinístico y la siguiente parte del determinístico es hacer el probabilístico, que es el que vamos a hacer después de un receso. Descansamos, señores, 10 minutos y volvemos, ¿les parece? ¿Está bien? Perfecto, excelente. Regresamos entonces en 10 minutos.